Imagina que te despiertas con el primer canto apagado del gallo, justo cuando el cielo sobre el cuerno de oro comienza a aclararse con un resplandor lechoso. Una bruma ligera se eleva entre los tejados de tejas curvas, serpenteando sobre las cúpulas de iglesias, mezquitas tempranas y baños públicos, mientras Constantinopla, la joya de Bizancio, se despereza con lentitud, sin prisa, como si cada día fuese simplemente una continuación inevitable del anterior. En algún rincón del barrio de Samatia, el aroma del pan de cebada recién horneado comienza a filtrarse por las callejuelas adoquinadas. Las cigarras, todavía adormiladas, emiten un zumbido suave y mecánico. Y en los patios traseros, gallinas inquietas revolotean entre jarras vacías, sogas húmedas y restos de lentejas. Tú estás ahí, envuelto en una túnica modesta, con el rostro aún marcado por la huella del sueño. No eres noble, ni obispo, ni general. Eres simplemente alguien con un saco de granos y la esperanza de venderlo antes de la tarde. En esta historia, no reviviremos las conquistas ni las intrigas imperiales, sino la transpiración tibia y constante de una ciudad viva. No cruzaremos la puerta de oro como emperadores, sino que caminaremos entre barro y estiércol, tras los pasos de quienes sostenían el pulso de la ciudad con sus manos callosas. Así que recuéstate, respira profundo y permite que tu mente viaje, sin prisa, a través de los muros de la antigua Constantinopla. No para maravillarte, sino para observar lo cotidiano. Lo rudo, lo repetitivo, lo confuso. Lo que hacía del mercado bizantino un lugar donde pocos durarían más de una tarde. Cuando estés listo, comenzaremos con una sencilla pregunta. ¿Te gustaría ser vendedor de lentejas en Constantinopla? Es temprano. Muy temprano. Tan temprano que los gallos todavía están negociando si cantar o no. Pero tú ya estás despierto. No por gusto, claro, sino porque el mercado no espera, y menos aún en una ciudad donde el comercio nunca duerme del todo. Estás en Constantinopla, una urbe que nunca ha conocido el silencio absoluto, ni siquiera de madrugada. Las paredes de piedra conservan ecos de pasos, el murmullo del mar lejano y el chasquido apagado de ruedas de carros rodando sobre los empedrados húmedos. Tú, por tu parte, vendes lentejas. No es lo más glamoroso. No tiene el exotismo de las especias del lejano oriente ni el lujo de las sedas damascenas. Pero las lentejas alimentan, llenan y, sobre todo, duran. Tus clientes no son aristócratas ni cortesanos, son cocineras de convento, madres ocupadas, hombres hambrientos y monjes que hacen fila antes del rezo. Tu mercancía, un saco de tela basta, burdamente cosido, pesa lo suficiente como para dejarte una marca roja en el hombro, que luego se torna morada al final del día. El aroma que despide no es desagradable, pero tampoco embriagador. Es un olor terroso, húmedo, casi como el del trigo recién cortado, pero más denso, con una pizca de fermento flotando en el fondo. Avanzas entre callejones. Tu túnica, que alguna vez fue blanca, ahora es de un gris indeterminado, oscurecida por años de sudor, tierra y grasa. Cada paso resuena con un chirrido sutil de tus sandalias de cuero, suavizadas por el uso, pero aún resistentes. El suelo está irregular, con charcos oscuros que reflejan apenas el cielo. Hay zonas donde el empedrado se hunde bajo tus pies, y donde los gatos, esos eternos habitantes bizantinos, se deslizan silenciosamente entre columnas caídas, escaleras olvidadas y sacos mal atados. Cuando llegas al mercado, aún está en la penumbra. Las tiendas son estructuras de madera, algunas reforzadas con piedra, otras hechas simplemente con lonas amarradas entre muros. El foro de Constantino, el foro de Teodosio, el mercado de las hierbas, el de los paños, el de las aceitunas, hay uno para casi todo. Tú sueles instalarte cerca del mercado de los granos, aunque siempre un poco más allá, donde las tarifas por colocar tu saco son menos abusivas. Ahí, en una esquina que huele a orina seca y a vino barato derramado, abres tu tela y colocas cuidadosamente las lentejas como si fueran gemas marrones. Un montículo modesto, pero tuyo. A medida que la ciudad despierta, el murmullo se convierte en zumbido y el zumbido en estrépito. Los primeros clientes no son compradores, sino otros comerciantes. Hombres y mujeres que inspeccionan tu producto, preguntan, regatean, se burlan, se interesan y luego se alejan,
dejando en el aire esa mezcla de menta seca, sudor, lana mojada y pan duro. Hablas fuerte. No porque quieras, sino porque si no lo haces, nadie te escucha. Lentejas secas, 3 medidas por un follis, más baratas que ayer y mejores que mañana. La frase la repites tantas veces que ya no piensas en ella. Es como una plegaria comercial, recitada al ritmo del bullicio. Pero gritar no es suficiente. También debes vigilar tu mercancía. Porque entre los pliegues de la multitud hay manos ágiles y ojos rápidos. Ladrones jóvenes, casi siempre, que se deslizan como viento entre puestos, robando una medida aquí, otra allá. A veces desaparecen con una jarra entera. No los ves. Solo sientes la ausencia repentina de peso y el vacío que deja un cuenco que ya no está. Si sospechas de alguien, no lo dices. Porque señalar puede costarte un cliente. O peor, un conflicto. Y en Constantinopla, una discusión en voz alta puede atraer a los guardias, o a los que peor, a los curiosos. El calor llega pronto, incluso en los meses fríos. Es un calor pegajoso, más húmedo que seco, que se cuela por los pliegues de tu túnica y hace que tu espalda se adhiera al lino. Tus pies, envueltos en tiras de cuero, arden con cada paso sobre los adoquines calientes. Y el sol, alto sobre las cúpulas, transforma la ciudad en un horno de piedra. A veces comes pan duro, algo de queso y, si hay suerte, una aceituna. El almuerzo se toma de pie, con la mirada fija en el saco de lentejas, porque si parpadeas demasiado tiempo, alguien lo tomará como señal para servirse. Con el paso de las horas, los gritos se cruzan, se mezclan, se repiten. Higos frescos, sábanas de lino, aceite de Siria. Tú sigues con lo tuyo, lentejas secas, 3 medidas por un follis. Y en medio del barullo, hay momentos de pausa. Instantes en que una nube cubre el sol y el mercado entero parece suspenderse en un sopor de mediodía. A veces, un cuentacuentos se instala en una esquina, su voz calmada luchando contra el rugido del comercio. A veces, un grupo de monjes pasa en silencio, con las manos juntas y el paso firme. A veces, simplemente escuchas tu respiración y piensas en nada. Cuando cae la tarde, has vendido la mitad del saco. Tal vez un poco más. No lo sabrás hasta contar los follis, esas monedas de cobre que tintinean con un sonido opaco y poco prometedor. Guardas los restos, sacudes la tela, te la echas al hombro y te marchas. Mañana lo harás otra vez. Quizás con garbanzos, quizás con lentejas nuevamente. La jornada termina como empezó, con pasos lentos por calles húmedas, con el cielo enrojecido por el sol descendente, con gatos observando desde los tejados. Tu espalda duele, tu garganta también. Pero el zumbido del mercado todavía suena dentro de ti, como un eco que no se va. Así era ser vendedor de lentejas en Constantinopla, una lucha constante entre el ruido y el silencio, entre el esfuerzo y la rutina, entre la esperanza de vender y el miedo de que mañana nadie compre. Hay días que comienzan como cualquier otro. El cielo se despereza con el mismo tono lechoso de siempre, los adoquines transpiran rocío, los gallos cantan sin entusiasmo. En los callejones de Constantinopla, las brasas de la noche anterior aún humean bajo las cenizas grises, y los primeros pasos resuenan con ese ritmo lento, casi resignado, que marca el inicio de cada jornada. Los vendedores se preparan, algunos con bolsas de nuez moscada, otros con cestas de canela o jarras con clavo de olor. En el mercado de especias, los olores comienzan a entrelazarse antes que las voces. Y tú, hoy, estás allí. No como comerciante de lentejas esta vez, sino quizás como aprendiz de un vendedor de especias, ayudando a tu tío a descargar sacos envueltos en tela aceitosa, que contienen polvo dorado de cúrcuma o rulos quebradizos de casia de Egipto. Aún no lo sabes, pero hoy será distinto. Este será el día que todos recordarán como el incendio. Pero antes de eso, fue simplemente un martes. En las primeras horas, todo parece normal. El mercado, techado en partes con maderas viejas y lonas gruesas, palpita con la energía de siempre. La gente habla en griego, en latín, en persa, en armenio, en lenguas que ni siquiera reconoces. Los aromas, tan espesos que casi pueden tocarse, se pelean por tu atención: pimienta negra, incienso, azafrán, cardamomo.
Incluso los más rudos bajan la voz aquí, como si los olores exigieran cierto respeto. Los tenderos están orgullosos. Muchos han pasado años perfeccionando sus métodos para conservar las especias. Algunos mezclan aceites, otros las almacenan en frascos de arcilla, otros las envuelven en hojas de papiro que huelen a albahaca. Cada quien tiene su secreto, su método ancestral, su superstición. Y cada quien guarda celosamente su rincón. El mercado de especias no es grande, pero sí laberíntico. Techos bajos, pasillos estrechos, vigas antiguas que crujen cuando caminas debajo. Las velas y lámparas de aceite son indispensables para iluminar los rincones oscuros, y, como sabrás más tarde, también son su talón de Aquiles. Fue una lámpara. Eso se dijo después. Una lámpara olvidada o mal colgada, en uno de los puestos interiores. Nadie vio cómo cayó. Nadie se dio cuenta al principio. Solo una columna fina de humo, apenas visible entre el incienso que siempre flota en el aire. Al principio, el humo fue confundido con el olor del clavo quemado. Es un olor similar, fuerte, algo dulzón, con un fondo amargo. Pero pronto, el calor del techo y las vigas comenzó a actuar. La tela seca, la madera barnizada con siglos de grasa de manos humanas, las cuerdas viejas, todo lo que conformaba el esqueleto del mercado era, sin quererlo, un combustible. El fuego no rugió. No al principio. No gritó como una llama en una obra de teatro. Al contrario, se deslizó, se arrastró como una bestia silenciosa. Lo primero que sentiste no fue calor, sino una ausencia de luz. Una sombra espesa que se coló entre los puestos, que volvió amarillas las especias y rojas las caras. Y luego, sí, un crujido, como el de una hogaza de pan demasiado horneada. Un estallido de aceite. Un chillido agudo que no era humano, sino de madera quebrándose. Entonces alguien gritó. No por miedo, sino por reconocimiento. Un vendedor de azafrán que vio como su toldo comenzaba a ennegrecerse desde adentro. Y luego el caos. Constantinopla había visto incendios antes. Pero este fue distinto. Porque no fue un barrio periférico, ni una taberna mal construida. Fue el corazón mismo de un comercio esencial. El mercado de especias era más que un lugar de venta. Era un punto de encuentro de culturas, de rutas comerciales, de símbolos de prestigio. Perderlo no era solo perder bienes, era perder reputación. El fuego se extendió con una velocidad que no parecía lógica. Las llamas trepaban los postes, recorrían las sogas, saltaban de un frasco a otro. Algunos decían que ardía el propio azufre, otros, que era castigo divino por los precios inflados del cardamomo. Los vendedores, desesperados, intentaban salvar lo que podían. Algunos arrojaban sacos a la calle, sin importar si se abrían. Otros corrían con tinajas de agua de pozo, inútiles contra la intensidad del incendio. Los animales chillaban, cabras, burros de carga, perros callejeros. Incluso los gatos, normalmente indiferentes, huyeron con las colas en alto. El calor era opresivo. Un calor seco y denso que parecía desprenderse del suelo. Las especias mismas comenzaron a arder, la canela humeaba con una fragancia dulce, la pimienta negra explotaba con chasquidos, el anís crepitaba como si quisiera cantar antes de desaparecer. Y tú no sabes qué hacer. Estás de pie, sosteniendo un saco que ya no tiene dueño. Tu tío ha desaparecido entre la multitud. Todo lo que aprendiste sobre orden, sobre inventarios, sobre atender a los clientes, se vuelve inútil. Solo queda correr. Correr y recordar. Días después, cuando las llamas ya son solo ceniza, regresas. El mercado es ahora un agujero ennegrecido, con columnas partidas y restos de cerámica fundida. El olor ya no es de especias, sino de carbón húmedo. Algunos postes aún humean. Algunos puestos han desaparecido por completo. Otros, milagrosamente, siguen en pie, como testigos silenciosos. Y entonces comienza otra parte de la historia, la reconstrucción. Los emperadores ordenarán limpiar el terreno. Se harán listas de pérdidas, se recogerán nombres. Algunos comerciantes no volverán. Otros, encontrarán nuevas esquinas, nuevas fórmulas, nuevos ayudantes. Pero el recuerdo del incendio permanecerá.
No como tragedia épica, sino como una de esas lecciones silenciosas que Constantinopla suele dar. El día que se quemó el mercado de especias fue un martes. Pero, para muchos, dividió la historia en dos, antes y después del humo. Y para ti, aprendiz de especiero, fue el día en que entendiste que el comercio no es solo cuestión de monedas y medidas, sino de fragilidad. De cómo, en un solo instante, los olores más antiguos pueden volverse ceniza. Cierra los ojos un momento, si lo deseas, y permite que tu mente viaje hacia abajo. No hacia el sur, ni al este, sino hacia abajo. Hacia lo que duerme bajo tus pies. Porque bajo cada piedra de Constantinopla, bajo cada calle torpemente empedrada, bajo los cimientos de las tiendas, bajo los sótanos de los palacios, bajo las iglesias mismas, hay otra ciudad. O mejor dicho, hay muchas. Capas. Restos. Ecos de lo que alguna vez fue. Y entre todas esas capas, una destaca con una mezcla de solemnidad y olvido, el Foro de Teodosio. Fue alguna vez el corazón simbólico del poder imperial. El reflejo de una Roma que aún latía, aunque sus días ya se desvanecían lentamente. El foro, no un mercado común, sino un espacio ceremonial, político, monumental, ocupaba un lugar central en la ciudad, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Hoy, lo que queda es menos que ruina. Pero si afinas el oído, si dejas que la imaginación fluya con calma, casi puedes oír los pasos. No de turistas, no de guías, no de excavadoras, sino los pasos suaves y medidos de los ciudadanos bizantinos, atravesando las losas lisas con sandalias polvorientas. Fue en la década de 1960 cuando los arqueólogos comenzaron a explorar sistemáticamente esa zona de Estambul que un día fue Constantinopla. Y fue allí, entre cañerías de barro, columnas partidas y fragmentos de mármol olvidado, donde comenzaron a emerger piezas del antiguo foro. El suelo era más profundo de lo esperado. La tierra había acumulado siglos de polvo, de escombros, de construcciones encima de construcciones. Hubo que excavar con lentitud, como si se deshojara un libro muy antiguo, página por página. Y allí estaban. Los fragmentos del arco de triunfo de Teodosio. No completo, claro. Algunas columnas de mármol blanco, con estrías aún visibles. Capiteles corintios partidos. Basas desplazadas. Los fragmentos decorativos que en su día relataron conquistas, desfiles militares, procesiones religiosas. Todo había caído, no de golpe, sino con el tiempo, como cae una historia que ya nadie cuenta. Una de las sorpresas más evocadoras fue descubrir fragmentos del friso que una vez decoró la parte superior del arco. En ellos, todavía se podían distinguir, aunque desgastadas, figuras humanas, soldados, prisioneros, estandartes. Un emperador de perfil, con la mano en alto. Gestos solemnes convertidos en sombras. Pero el foro era mucho más que un arco. Los arqueólogos hallaron tramos del pavimento original. Baldosas de mármol, colocadas con precisión. Algunas lisas como agua quieta, otras, con vetas rosadas, como si la piedra aún recordara el amanecer. Al caminar sobre ellas, con sumo cuidado, con calzado protector, los investigadores notaron la leve hendidura que siglos de tránsito habían dejado. No eran grietas, eran caminos. Caminos de pasos humanos, tan repetidos que la propia piedra se rindió ante ellos. Hubo fuentes también. Restos de conducciones hidráulicas, tan antiguas como eficaces. Tubos de plomo, algunos aún funcionales, sellados con materiales orgánicos ahora casi fosilizados. Se cree que el agua llegaba a través de acueductos desde las afueras, y que el foro contaba con pequeños surtidores donde los ciudadanos podían refrescarse. No eran fuentes ornamentales, sino prácticas, con caños de bronce y pilas de piedra que el tiempo volvió ásperas. Uno de los descubrimientos más íntimos, sin embargo, no fue una estatua ni una columna. Fue un retrete. Sí, una letrina pública, cuidadosamente construida en piedra, con asientos alineados y canaletas de agua corriente que permitían la higiene. Su ubicación, justo detrás de una de las basílicas anexas al foro, sugiere un diseño urbano inteligente, integrado, pensado para el uso cotidiano. A veces imaginamos el pasado como una sucesión de monumentos y héroes. Pero en realidad, estaba lleno de pausas. De rutinas.
de necesidades físicas resueltas con ingeniería sutil. Ese retrete, aunque sin brillo, nos dice más sobre la vida cotidiana que cualquier estatua ecuestre. Y luego, están los objetos pequeños. Una peineta de hueso, trabajada con finos trazos. Un anillo de cobre, aún incrustado con una piedra translúcida. Fragmentos de cerámica con sellos de alfareros lejanos, Antioquía, Alejandría, incluso Cartago. Monedas, muchas desgastadas, otras con rostros imperiales aún visibles. Estos objetos no hablan en voz alta. Susurros. Recuerdos de manos que los usaron, los perdieron, los olvidaron. Manos de niños que jugaban con botones de cerámica. De ancianos que caminaban lento entre las columnas. De madres que esperaban bajo la sombra del arco. Y la pregunta inevitable, mientras uno se asoma a esas capas de tiempo, es: ¿cómo se veían a sí mismos? No sabían que vivían en la Edad Media. No sabían que serían llamados bizantinos. Eran romanos, simplemente. Ciudadanos de una ciudad eterna, aunque el mundo ya se inclinaba hacia otros polos. Cuando cruzaban el foro, no pensaban en ruinas futuras. Pensaban en el precio del pan. En las lluvias de otoño. En el sermón de mañana. Así, cuando hoy visitamos el antiguo foro de Teodosio, o más bien, cuando nos lo imaginamos, no lo hacemos como espectadores lejanos, sino como cómplices silenciosos. Porque parte de nosotros también camina allí. También sentimos el frescor de la piedra pulida bajo los pies. También nos detenemos ante una inscripción ilegible, preguntándonos qué decía. Los arqueólogos aún continúan trabajando. Cada tanto, en alguna obra de metro o cimientos, emergen nuevos fragmentos. A veces, una escultura. A veces, una moneda. A veces, solo una baldosa desplazada. Pero cada hallazgo es un suspiro. Una pequeña ventana al momento en que Constantinopla era aún joven, y el foro brillaba bajo el sol, como un espejo de mármol y polvo. Si cierras los ojos y dejas que tu mente repose en las brumas del tiempo, muy lentamente, casi sin hacer ruido, puedes empezar a oír un sonido diferente al bullicio del mercado. No gritos, ni cencerros, ni pasos agitados sobre los adoquines, sino algo más lento, más medido, más contenido. El leve arrastre de sandalias sobre mármol pulido. El tintineo apagado de joyas demasiado pesadas para un cuello humano. El crujido suave de túnicas bordadas con hilos de oro, tan delicadas que no parecen hechas para usarse, sino para exhibirse. Estamos ahora dentro del gran palacio de Constantinopla. No en las crónicas, no en las miniaturas medievales, sino en su atmósfera, en su ritmo, en su respiro contenido. Aquí no hay vendedores de lentejas. No hay fuego ni ruinas ni pasillos estrechos. Aquí, el tiempo se mueve más lento. Aquí, todo parece más alto, más ancho, más blanco. Y tú estás aquí. No como noble, ni como emisario. Eres un sirviente más. Tal vez custodio de lámparas. Tal vez encargado de extender las alfombras antes de una ceremonia. No sabes leer, no tienes acceso a los jardines privados ni a los documentos secretos, pero sí sabes observar. Y en eso eres bueno. Desde tu rincón, ves las estancias desfilar como sueños. Primero, el Dafne, el complejo de habitaciones más antiguas del palacio, donde los emperadores solían descansar. Sus paredes están cubiertas con frescos casi translúcidos por el paso del tiempo, figuras de santos, de emperatrices, de criaturas mitológicas apenas visibles. Allí huele a cera de abejas, a incienso que nunca termina de disiparse. Todo está impregnado de una quietud casi sobrenatural. En la sala de recepción, la famosa crisotriclinos, o sala de los 3 tronos de oro, los mosaicos resplandecen sin necesidad de luz directa. Oro, azul, rojo. Las figuras son solemnes, casi inmóviles, y aún así, parece que te observan. En el centro, una gran cúpula remata la estancia, con ángeles alados flotando en el azul celeste, como si custodiaran al emperador incluso cuando duerme. Los mosaicos no son solo arte. Son declaraciones. Cada piedra, cada fragmento de vidrio o de cerámica incrustada es parte de un discurso visual que dice: esto no es solo un palacio. Esto es un mundo aparte. Y lo es. En el exterior,
El pueblo habla de impuestos, de lluvias, de epidemias. Aquí dentro, el aire mismo parece más denso. Incluso el silencio tiene textura. Los pasos se miden. Las voces se controlan. Las emociones se ocultan bajo capas de seda. No todos son nobles. Hay eunucos, hay escribas, hay cocineros, hay niños que aún no saben cuál será su función. Hay extranjeros que han viajado meses solo para besar la mano del Basileus. Hay embajadores de reinos lejanos que caminan torpemente entre tapices que no entienden. Pero todos, se sienten pequeños aquí. Porque el palacio no solo es grande, es deliberadamente desproporcionado. El agua corre por fuentes internas. Algunas ocultas, algunas decorativas. El rumor constante del agua actúa como un velo. Si alguien llora, nadie lo oye. Si alguien ríe, tampoco. El olor aquí no es a especias vulgares como en el mercado. Es más sutil, aceites esenciales traídos desde Arabia, perfumes de rosa, ámbar, mirra. No se derraman, no se gritan, se insinúan. Permanecen en las túnicas, en las cortinas, en la piel de los sirvientes. Y luego está el comedor. No uno solo, por supuesto. Hay muchos. Pero hay uno especial, reservado solo para el banquete imperial. Y tú, hoy, estás encargado de encender las lámparas. La mesa es larga como una promesa. Los platos no son redondos ni de barro. Son metáforas. Platos de oro, copas de cristal tallado, jarras esmaltadas con motivos que repiten los del techo. Nada es aleatorio. Todo encaja. Los alimentos no llegan de golpe. Vienen en procesión. Higos macerados en vino tinto. Peces traídos de la costa del Ponto, servidos con salsas espesas. Panés dulces con almendras. Vinos especiados. Cordero horneado con hierbas que tú ni siquiera puedes pronunciar. Y, en el centro de todo, la figura del emperador. Pero él no come como los demás. Come cuando otros ya han terminado. Habla poco. Escucha. Su rostro es una máscara cuidadosamente construida. Su túnica brilla, pero no por ostentación, porque debe hacerlo. Es símbolo, no ropa. Y a su lado, su esposa. No menos poderosa. Sus gestos, aunque suaves, contienen siglos de política y cálculo. Su mirada puede condenar sin necesidad de levantar la voz. En muchos sentidos, el verdadero poder está en su silencio. Tú no participas. No puedes. Pero observas. Aprendes. Afuera, Constantinopla vive. Hierve. Se queja. Ama. Cae y se levanta. Aquí dentro, parece suspendida. Como si este palacio flotara levemente sobre la ciudad, sin tocarla del todo. Pero incluso aquí, hay grietas. A veces, escuchas rumores en las cocinas. Que un general ha caído en desgracia. Que una carta interceptada ha revelado una traición. Que un mosaico ha comenzado a desprenderse de la pared norte. Cosas pequeñas. Pero las cosas pequeñas también caen. También importan. Porque el poder, aunque parezca eterno, también se desgasta. A veces, se resquebraja desde adentro. Y tú, que hoy solo encendiste lámparas, sabes que estás presenciando algo más que un banquete. Estás viendo un equilibrio frágil. Una coreografía ensayada cientos de veces, que solo necesita un paso en falso para desmoronarse. Aún así, cuando termina la jornada, sales al corredor de columnas. El sol ya se ha puesto. El aire huele a jazmín. Y por un momento, el mundo parece dormido. Como si Constantinopla, el palacio, tú mismo, fueran parte de un mismo sueño. Uno del que, por suerte, aún no tienes que despertar. Y así, poco a poco, volvemos a alejarnos. Del mercado, con su ruido antiguo y su aroma persistente a higos secos y sudor. De las lentejas derramadas, del humo denso, del vendedor que repite los mismos precios como una letanía de otro siglo. Nos alejamos también del incendio, ese que arrasó con más que especias y techos. Que se llevó la rutina, el sustento y parte de la memoria de una ciudad que parecía no poder arder. Nos despedimos del foro de Teodosio, del mármol enterrado y las voces que el tiempo convirtió en piedra.
y de la arqueología que, con manos delicadas y ojos cansados, intenta desenterrar no solo objetos, sino también costumbres, hábitos, ritmos olvidados. Y finalmente dejamos atrás los muros altos, las túnicas pesadas, los silencios dorados del Palacio Imperial. Esa burbuja de poder quieto, de orden contenido, de belleza que siempre estaba a punto de quebrarse. Constantinopla, en esta noche imaginaria, se acuesta con lentitud. Las lámparas de aceite se apagan una por una. Las calles se vacían. Los pasos cesan. El murmullo de los rezos del último monje en su celda, del último guardia en su ronda, del último gato que cruza la avenida del Mese en busca de pan duro, todo se diluye en una bruma tranquila. Y tú también puedes dejar ir la ciudad. Ya no eres vendedor, ni sirviente, ni arqueólogo. Eres solo un viajero que pasó por Constantinopla, brevemente, como un soplo, como una pluma que cae en el agua sin ruido. Siente como el cuerpo se va aflojando. Como los músculos se hunden suavemente en la superficie donde descansas. No hay nada más que ver, ni nada más que entender. Todo ha sido dicho con calma. Y mientras las torres de Santa Sofía se funden en la niebla del sueño, puedes dejar que tus párpados caigan. Tal vez sueñes con un zoco cubierto, con un emperador que no habla, con una losa de mármol que nunca termina de emerger. O tal vez no sueñes nada. Porque a veces, dormir es también una forma de historia. Una historia sin palabras. Una historia callada, como las que duermen bajo los cimientos de Constantinopla. Buenas noches.